Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suiza. A partir del año 2004, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, en la OCDECU, como presidente del ODECU, he representado a la organización en diversos foros internacionales y nacionales. Ha sido activo participante en la creación de la norma ISO 26000 de responsabilidad social representando al segmento de consumidores de Chile. En este contexto ha participado en 2 oportunidades como jurado en la entrega de premios al mejor reporte de sustentabilidad organizado por la Acción RCE. También como parte de la misma labor ha representado a ODECU en diferentes instancias públicas y privadas, como por ejemplo el de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Instituto de Salud Pública. En esta mañana él nos va a traer el tema la importancia de la libre competencia para el bienestar del consumidor desde la experiencia chilena. Muy buenos días, licenciado, lo estamos escuchando. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, lo estamos escuchando. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta conexión. Me encantaría estar con ustedes ahí, pero bueno, desde la distancia me gustaría contribuir a lo que ha sido este seminario. Y en lo que a mí corresponde, básicamente contarles a ustedes cómo es la relación entre una libre competencia y una protección del consumidor. No sé, los organizadores, si tendrán mi ponencia que yo las envié, ¿la tendrán ahí o no? Bueno, después me dicen. De todas formas, yo tengo algunas ideas que están en un PowerPoint y si es que está ahí que la pongan sería más fácil poder comentarle a ustedes. Empezamos entonces, ¿me escuchan bien? ¿Ah? Sí, sí lo estamos escuchando. Estamos ya poniendo su ponencia. Adelante, por favor, continúe en el transcurso, le vamos a poner la presentación. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, en la primera diapositiva ustedes podrán ver de que yo digo una cosa importante. Primero hay que despejar por qué nosotros consideramos que la libre competencia es hoy día en nuestros mercados algo importante. Porque ¿cuál es lo que busca la libre competencia? Busca la asignación eficiente de recursos, un progreso técnico y bienestar de los consumidores. Eso es por un lado, la libre competencia, que digamos que existan una competencia para que los precios puedan ir bajando y nosotros podamos tener mayor acceso. Por otro lado, la protección del consumidor busca resolver las asimetrías económicas de información entre el consumidor y el proveedor en el marco de las relaciones de consumo. Entonces, nosotros tenemos ahí que por un lado tenemos la libre competencia y por otro lado tenemos la protección del consumidor. ¿Son estos las dos caras de una misma moneda? Vamos a ver. Económicamente, hay una situación siempre de tensión porque el consumidor se ve afectado a diferentes, como digo ahí, diversos elementos que afectan el modelo. Estructuras complejas, costos de transacción, dificultades en información veraz. Es decir, la primera hipótesis que aquí manejamos es que, si bien es cierto, nosotros pensamos que la libre competencia puede ayudar al consumidor, sin embargo, esto, si no está acompañado de una fuerte protección al consumidor en la medida que existe mucha asimetría en el mercado, nosotros tenemos ahí un problema que hay que resolver. Entonces, en la tercera lámina, digo, una robusta política de protección al consumidor tiene que tener una también robusta regulación y control de la libre competencia. Y aquí vemos qué pasa. En el caso nuestro, aquí en Chile, nosotros hemos
avanzando en lo que es fortalecer la libre competencia. Pero aunque se ha ido avanzando en términos institucionales, nosotros hemos tenido casos, y no sé si ustedes lo han escuchado allá en Ecuador, tenemos casos donde la colusión de o concertación de precios entre diferentes industrias ha afectado profundamente al consumidor, lo cual de alguna manera demuestra que si no existe una fuerte protección al consumidor, la libre competencia no nos ayudaría. Ejemplos los voy a mostrar más adelante, pero para contarles a ustedes. Hace más o menos 8 años atrás, todas las farmacias se pusieron de acuerdo para subir los precios de 22 medicamentos. Esto quiere decir 222 medicamentos. Esto quiere decir de que en definitiva durante 6-7 meses 222 medicamentos tenían el mismo precio en todas partes, subían exactamente igual. En el contexto está, a diferencia de ustedes, nosotros aquí en Chile tenemos el 96% del mercado lo cubren 3 grandes cadenas de farmacia. Fíjense, 3 grandes cadenas de farmacia, por lo tanto, esta integración es muy, muy fácil ponerse de acuerdo. Entonces, afortunadamente, tenemos una fiscalía que se ha ido empoderando y los pilló y los castigó con multas enormes, que son cerca de 50 millones de dólares para cada una de las farmacias involucradas. Entonces, volviendo a nuestra presentación, después voy a volver al tema de la farmacia o de las colusiones, pero si volvemos a nuestra presentación, podemos ver de que es importante que si existe un sistema de libre competencia, sea real y sea fiscalizado por instituciones fuertes, con recursos y con apoyo político. Por ejemplo, una fiscalía, que nosotros tenemos acá, y un tribunal de la libre competencia que ha ido poco a poco fortaleciéndose. Entonces, nosotros tenemos acá, en la próxima lámina, por favor, tenemos que hay puntos donde se conectan ambas materias. ¿Por qué? Por ejemplo, una publicidad engañosa infringe la competencia y la protección del consumidor, afecta a la libre competencia por cuanto es un acto de competencia desleal. ¿Ah? Si yo digo que esto es mejor que yo tengo los mejores precios y estoy compitiendo deslealmente cuando no tengo los mejores precios, se demuestra que estoy engañando. Afirmaciones publicitarias inexactas causan un desplazamiento artificial de un proveedor a otro proveedor. Afecta a los consumidores por cuanto adquieren bienes y servicios creyendo erróneamente que los beneficios, creyendo en los beneficios que destaca la publicidad. Ahora bien, nosotros tenemos ahí cuáles son los puntos de unión, ¿no es cierto? Los puntos de unión. Entonces, nosotros, por ejemplo, a ver si puedo... Sí, en la próxima lámina... A ver. Volviendo a las fijaciones de precios, vemos nosotros en esta lámina los carteles y la colusión entre empresas con impacto en la fijación de precios por medio de acuerdo de las empresas de un sector aumentan artificialmente el precio del consumo, de un consumo. En este caso, les dije a ustedes los remedios. Tengamos esta... A ver, ¿aló? Hay un teléfono. Sí, lo estamos escuchando. Adelante, por favor. Entonces, los carteles se ponen de acuerdo, es natural. Si 2 personas se ponen de acuerdo para engañar al tercero, ese es un acto que debe ser sancionado. Porque si no hay una institucionalidad que sancione ese tipo de colusiones, quien sale perdiendo no es solamente una economía de mercado, sino que salimos perdiendo nosotros
los consumidores. Ya dije y volveré al ejemplo de la farmacia en Chile. Si una caja de leche, por ejemplo, antes del cartel costaba 1.000, después costará 1.150, por lo tanto hay un 15% de precio ilícito que se debe restituir al consumidor. Eso es algo que solamente una fiscalía y un ente fuerte de protección al consumidor pueden hacerlo valer. Entonces, volviendo, tratando de resumir esta parte, nosotros tenemos consumidores que pagaron un precio de exceso por un aumento artificial del producto, o el consumidor, y eso es lo más triste de todo, dejó de adquirir los productos o tuvieron que ocupar sustitutos de peor calidad. Nosotros tenemos, y vuelvo al caso de la farmacia, consumidores que durante los tiempos que duró la colusión no pudieron acceder a determinados fármacos que para ellos eran imprescindibles para su terapia que tenían que realizar. Entonces, nosotros tenemos acá que hoy día llega un momento en que lo que yo quiero enfatizar es que la protección del consumidor y la libre competencia van muy de la mano siempre y cuando exista una institucionalidad fuerte de libre competencia con una fiscalía y un tribunal y una agencia de protección al consumidor que tenga capacidad de investigación y de sanción. De lo contrario, esta dupla de elementos que hoy día son muy importantes para nuestras economías, tanto en Ecuador como en Chile, nosotros no podemos avanzar en una economía más transparente si no tenemos una institucionalidad que facilite eso. Nosotros tenemos entonces que, ¿cuáles son los desafíos que se presentan? Insisto por ejemplo, volviendo al caso de la farmacia en Chile. 6 años duró la investigación. 4 años duró el que lo sancionaran. Lo sancionaron con la cantidad que dije a beneficio fiscal. Pero ¿qué pasa entonces con los consumidores? A los consumidores le robaron derechamente plata. Entonces, ahí es donde el desafío jurídico es cómo, desde el punto de vista civil, se puede llegar a una indemnización para los consumidores. Eso es la parte más desafiante. En eso estamos nosotros en Chile, habiendo sumado a esta demanda para que no solamente el patrimonio, no solamente las multas sean a beneficio fiscal, sino que se le devuelva el patrimonio a las personas. Tenemos ahí, en una lámina, no sé si estará ahí, lo que le acabo de decir, pero esta vez está presentado con un gráfico. En el 2008, la justicia declara admisible una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor, que es la máxima autoridad de protección al consumidor en Chile. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que una vez que el Tribunal de la Libre Competencia dijo, sancionó con las multas que le acabo de contar a las empresas que se habían puesto de acuerdo para subir el precio de los fármacos, la autoridad del Servicio del Consumidor va y deduce acciones para que, una vez con ese fallo que teníamos de la Corte del Tribunal de la Libre Competencia, vamos nosotros directamente a buscar que la reparación no solamente sea para el Estado, sino que sea de verdad para los consumidores. Esa es la situación que estamos hoy día. Nosotros vemos en el gráfico que está presentado ahí en la torta, vemos lo que le acabo de decir en términos
de lo que ha sido el mercado, cómo se distribuye un mercado en Chile. Uno de los aspectos muy importantes para una economía de mercado es evitar que suceda este tipo de tortas que acá, el gráfico que ustedes están viendo. No puede haber una integración tan fuerte en un mercado que es concentrado, una concentración tan grande, donde sea muy fácil ponerse de acuerdo, y además, no solamente eso, sino que tiene para son dueños de los laboratorios, son dueños de la distribución, y por lo tanto su capacidad de negociación es mucho mayor que una farmacia pequeña que ocupa ahí el 7,9%, como ustedes acaban de ver. Luego, ahí tenemos nosotros, bueno, lo que nosotros pensamos a propósito de algunas farmacias. Voy a pasar adelante. Sin embargo, la próxima también habla la lámina acerca de lo que yo he querido decir. ¿Por qué me detengo en el caso de la farmacia? Porque el caso de la farmacia es emblemático. Es emblemático, por favor, y esto tiene que ver con el tema de la conferencia, en emblemático en dos puntos. Primero, que una institucionalidad debe funcionar para sancionar este tipo de colusión. Segundo, es emblemático en términos de que se puede deducir acciones para indemnizar a los consumidores, y es emblemático en términos de la concentración del mercado que acabo de mencionar. Hay una cantidad de discusiones al respecto si a los coludidos se le debe sancionar con cárcel, no se le debe sancionar con cárcel, solamente con patrimonio tanto de la empresa como personal. Eso es una discusión que yo me imagino que en su país ya estará empezando o empezará. Nuestra posición es que hay un punto que ustedes no pueden olvidar. Descubrir una colusión, descubrir que 3 empresas, 4, no sé, se ponen de acuerdo, es extremadamente difícil desde el punto de vista de las pruebas. Es muy difícil porque estamos hablando de una colusión de tipo económico, estamos hablando de algo que es un intangible, que es muy difícil descubrir. ¿Cómo se descubrió esto de la farmacia? ¿Y cómo se descubren algunas colusiones que voy a mencionar después, que son más pequeñas en realidad en Chile? Porque hay alguien que habla, porque existe, igual que el modelo norteamericano, la delación compensada. La delación compensada quiere decir de que si yo hablo, colaboro con la fiscalía, bueno, entonces ellos me rebajan la pena. Por lo tanto, en vez de pagar 26 millones de dólares, que fue lo que tuvieron que pagar la mayoría de las farmacias, 2 cadenas, la que habló, la que colaboró, pagó 1 millón, que es la farmacia Ahumada, FASA, que también está en México, en otros países. De síntesis, esa es una discusión importante, que son desafíos jurídicos que van para lo que es todos los temas que van en dirección del fortalecimiento de la libre competencia y la protección del consumidor. ¿No es cierto? Es decir, cualquier sistema jurídico, la próxima lámina, tiene necesariamente que considerar mecanismos de compensación a los consumidores. No puede ser, de lo contrario, todos empezamos a desconfiar de la institucionalidad, porque si nosotros decimos que le van a compensar con X cantidad de millones de dólares, multa, beneficio estatal, nuestro bolsillo no es reparado. Por lo tanto, el desafío jurídico, el desafío institucional, es ver cómo estos atentados a la libre competencia no solamente van en dirección a las multas a beneficio fiscal, sino la compensación a los consumidores. Entonces, nosotros tenemos ahí, básicamente, esos son los principales puntos. Ahora bien, para terminar esta presentación, yo les quiero decir una cosa. Los desafíos, yo lo acabo de mencionar. El mercado, cuando es un mercado libre,
está siempre expuesto a este tipo de tentaciones. Hablé de la farmacia, pero recientemente hubo un fallo porque también tenemos una concentración en el mercado de venta de pollos y las 4 grandes empresas avícolas se pusieron de acuerdo para en determinado momento subir los precios y no permitir la entrada de nuevos actores. Esto último es otro de los grandes temas de la libre competencia. La entrada de nuevos actores significa que tenemos más oferta, por lo tanto los consumidores pueden ampliar su derecho a elección. Pero si se ponen de acuerdo para no dejar entrar a otro productor, eso también debe ser sancionado y eso, en definitiva, a nosotros como consumidores nos afecta. Tenemos otro fallo muy reciente, estoy poniendo ejemplos antes de terminar. En Chile existen muchos, Chile es un país, bueno, tenemos muchos buses, aquí es muy utilizado porque no tenemos trenes y además porque este país es muy largo. Entonces, el bus se ocupa mucho. Empresas se ponen de acuerdo para subir los precios para los fines de semana largos. Por ejemplo, Semana Santa, Fiesta Patria, etcétera, cuando uno tiene 3 o 4 días libres y la gente va a ver a sus familias en las regiones, se ponen de acuerdo para subir los precios. Eso fue sancionado recientemente a una empresa porque de los 3 coludidos uno habló, uno colaboró y ahí es donde se puede uno tener una prueba tangible. Es decir, estos delitos económicos no es como en lo penal el cuerpo del delito. Aquí no hay un cuerpo del delito, aquí no hay un cadáver, no hay alguna persona que haya salido herida. Aquí son intangibles, por lo tanto es muy complicado. Pero esa complicación solamente se puede empezar a resolver con una institucionalidad fuerte, tanto en la libre competencia como en lo que es la protección del consumidor. Es solo así que una economía de mercado puede funcionar. De lo contrario, tenemos la ilusión de que el mercado funciona solo y eso ha quedado demostrado que no es así. Siempre tiene que haber la mano fuerte del Estado que con vías institucionales y con sanciones claras no permita que este tipo de situaciones sucedan y que el consumidor confíe en que esto a uno lo ayuda a vivir mejor y a obtener mejores condiciones de pago y mejores condiciones de vida. Eso sería por el momento, amigos. Si alguna pregunta y si yo les puedo escuchar desde la distancia, muy encantado de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted.